Cálculo de derivadas usando la regla de la cadena. En este video veremos una pequeña clasificación de las fórmulas básicas que se utilizan en cálculo diferencial. Veremos un pequeño proceso para calcular la derivada de una función básica, así como algunos ejemplos. En cálculo diferencial, una de las principales fórmulas de derivación es a la que le llamamos la regla de la potencia, que nos dice cómo derivar a una función elevada a una potencia n. La derivada de u a la n es n por u a la n-1 por la derivada de u con respecto de x. Las siguientes fórmulas básicas es la derivada de la función seno y coseno. La derivada de la función seno de u es igual a coseno de u por la derivada de su argumento. Y la derivada del coseno de u es menos el seno de u por la derivada de su argumento. Las siguientes fórmulas básicas son la derivada de la función exponencial y la función logaritmo. La derivada de una función exponencial es la misma función exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. Y la derivada de la función logaritmo es 1 sobre su argumento por la derivada de su argumento. La siguiente es la regla del producto, que nos dice cómo derivar a una multiplicación de funciones. La derivada de u por v es la derivada de u por v más u por la derivada de v. Y la última fórmula básica para derivadas es la regla del cociente, que nos dice cómo derivar a una división de funciones. La derivada de u sobre v es otra división, donde el denominador ahora es v cuadrada y el numerador es la derivada de u por v menos u por la derivada de v. Estas son las 7 fórmulas básicas que se utilizan en cálculo diferencial. Veamos un proceso para calcular la derivada de una función. El primer paso nos dice proponer una fórmula de derivación. Este es uno de los pasos más complicados, ya que necesitamos desarrollar nuestra visualización para poder proponer fórmulas. Es decir, vamos a observar a la función que queremos derivar y a partir de nuestra observación debemos proponer una fórmula que se parezca a nuestra función para derivarla. El siguiente paso es identificar u en la función que queremos derivar. Todas las fórmulas de derivación están dadas mediante alguna letra. Entonces, esa letra es a la que nosotros debemos identificar dentro de la función que queremos derivar. Una parte de esa función prácticamente es a lo que vamos a llamar u y nosotros debemos identificar esa parte. El siguiente paso es derivar a u, ya que todas las fórmulas de derivación en algún momento me van a pedir multiplicar por la derivada de u. Así que debemos de saber cuál es la derivada de u. Y el último paso simplemente es aplicar la fórmula. Veamos algunos ejemplos donde apliquemos este proceso. Nuestro ejemplo dice, calcular la siguiente derivada, 5 coseno de 3x. Esta es la notación también que utilizamos para denotar derivadas, con una prima. Entonces, la derivada de 5 coseno de 3x. Lo primero que tenemos que hacer aquí es recordar que hay una propiedad que podemos aplicar aquí para comenzar nuestra derivada. Esa propiedad nos dice que si nosotros queremos derivar la multiplicación de una constante por una función, la constante no hay necesidad de derivarla. La constante se mantiene multiplicando. Lo único que tenemos que derivar es a la función. Así que este 5 podemos escribirlo fuera del paréntesis sin ningún problema. Solamente vamos a derivar al coseno. Y ahora, observando un poco, tenemos que proponer una fórmula. Entonces es la derivada del coseno, pues lo más natural es proponer pues la derivada del coseno. La derivada del coseno es igual a menos la derivada de su argumento por el seno de u. Bien, aquí está escrita de una manera ligeramente distinta a como las presenté en un principio, pero simplemente es notación. Es la misma fórmula, solo que por ahí cambié algunas cosas. Esta derivada de u anteriormente la había escrito al final, pero ahora por simplicidad la puse en esta parte. Pero es exactamente la misma fórmula. No importa cuál usemos, a final de cuentas va a resultar lo mismo. Entonces, pues proponemos esta fórmula para derivar a esta función. Así que si vamos a proponer esta fórmula, nuestro siguiente paso es identificar a u.
En este caso dice coseno de u, así que en este caso u sería 3x. Ahora, la derivada de u, recordemos que la derivada de 3x es simplemente 3. Y este sería el tercer paso. El último paso es simplemente aplicar la fórmula. Bueno, primero escribamos este 5 que está en un principio y posteriormente escribamos el resultado de nuestra derivada, que siguiendo aquí la fórmula dice menos la derivada de u, pues entonces aquí está el menos, ponemos la derivada de u y todavía tenemos que multiplicar por el seno de u. Entonces, pues aquí estamos poniendo seno y nuestra u es la que habíamos identificado en un principio. Y pues este es el resultado de nuestra derivada. Aquí podemos simplificar ligeramente. El menos 3 va a multiplicar a 5 y quedaría menos 15. Así que el resultado ya simplificado sería menos 15 seno de 3x. Bien, este es el primer ejemplo. Veamos el siguiente. La derivada de la raíz cúbica de 3x cuadrada más 16. Para derivar esta función, vamos a expresar a la raíz como una potencia. Es decir, en lugar de poner raíz cúbica, vamos a expresarla como a la 1/3. Ahora, ya expresada de esta manera, pues si observamos, es una función elevada a una potencia. Así que vamos a proponer la regla de la potencia para calcular esta derivada. La regla de la potencia me dice cómo derivar a u a la n, que simplemente es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Este es el primer paso. Ya propusimos nuestra fórmula. Ahora, el siguiente paso es identificar a u. En este caso, u sería 3x cuadrada más 16. Esta parte que está aquí sin el exponente. Ahora, ya que identificamos a u, tenemos que derivar a u. En este caso, la derivada de u también no es tan complicada de realizarla, que este 2 pasa multiplicando, queda 6x, porque al exponente tenemos que quitarle 1, y la derivada de 16 es 0, por eso es que la derivada de u solamente queda 6x. Y ahora simplemente aplicamos la fórmula. La fórmula dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces, escribamos primero esta n, que n vale 1/3 en este caso. Después es u por u elevada a la n menos 1. Entonces, escribimos a u tal cual. Y acá en el exponente tenemos que poner a la n menos 1. Si a 1/3 le restamos 1, pues nos queda 2/3. Y finalmente multiplicamos por la derivada de u. La derivada de u es 6x, así que pues multipliquemos por 6x. Aquí está. Bien, entonces pues ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Ahora podemos simplificar ligeramente. Por ejemplo, este 1/3 puede multiplicar al 6. Si multiplicamos 1/3 por 6, pues nos quedaría 2x nada más. 2x. Notamos que esta función tiene una potencia negativa. Entonces, como tiene una potencia negativa, podemos ponerla en la parte de abajo ya con potencia positiva. ¿Sí? Es decir, aparecería todo esto en el denominador, pero ahora a la 2/3. Y como es una potencia fraccionaria, también podemos escribirla en términos de raíces. Es decir, este 3 que está como denominador, ahora lo reescribiríamos como una raíz cúbica. Y este 2 se mantendría como potencia. Así que simplificando todo esto, pues nos quedaría de esta manera. Como ya dijimos, este 6 por 1/3 nos queda 2. Esta x que aparece aquí es justamente la que está de este lado. Y toda esta parte es la que apareció en la parte de abajo. 3x cuadrada más 16, pero ahora solamente queda al cuadrado. Y porque este 3 se reescribió como una raíz cúbica. Bien, pues este es el resultado de nuestra derivada. Veamos otro ejemplo. La derivada de la raíz cuadrada de 4x cúbica menos 2x. Bueno, podríamos reescribir esta raíz como a la 1/2, así como lo hicimos en el caso anterior. Pero vamos a hacer algo ligeramente distinto. Hay una fórmula directa para calcular la derivada de la raíz cuadrada. Vamos a ver cuál es esa fórmula. La derivada de una raíz cuadrada es la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada dividida por 2 veces la raíz. Entonces, podemos aplicar de manera directa esta formulita sin necesidad de reescribir esto como una potencia. Bien, así que si proponemos esta fórmula,
Ahora tenemos que identificar quién va a ser u. En este caso, u sería lo que está dentro de la raíz, es decir, 4x cúbica menos 2x. Bien, esto sería u. Ahora, derivemos a u. La derivada de u, en este caso, el 3 pasa multiplicando al 4 y por eso queda 12. Al exponente le restamos 1, en lugar de x cúbica queda x cuadrada. Y finalmente la derivada de 2x simplemente es 2. Entonces aquí ya tenemos la derivada de u. Ahora, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que es una división, donde en la parte de arriba tenemos que escribir la derivada de u. Así que ponemos una línea de la división y en la parte de arriba ponemos lo que es la derivada de u. Y en la parte de abajo nos dice que es 2 veces la raíz. Así que simplemente reescribimos 2 veces esa raíz. Bien, y lo que obtenemos pues es el resultado de nuestra derivada. Aquí podemos simplificar ligeramente toda esta expresión. Lo que podríamos hacer es factorizar un 2 en la parte de arriba, ya que ambos términos son múltiplos de 2. Entonces, si factorizamos un 2, pues quedaría simplemente así, 2 por 6x cuadrada menos 1. Y ahora, este 2 que está multiplicando en la parte de arriba se puede simplificar con este que está en la parte de abajo. Y simplificándolos, simplemente nos quedaría 6x cuadrada menos 1 sobre la raíz cuadrada de 4x cúbica menos 2x. Este es el resultado ya simplificado de nuestra derivada. Veamos otro ejemplo. La derivada del logaritmo de x cuadrada más 3x menos 9. Bien, pues aquí este trinomio es el argumento del logaritmo. Así que vamos a proponer una fórmula para derivar a esta función. Como es un logaritmo de todo esto, pues la fórmula que vamos a proponer es justamente la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo de u es la derivada de su argumento sobre su argumento. Esta es una manera más simplificada de reescribir la derivada de un logaritmo. Bien, entonces este es nuestro primer paso, ya propusimos una fórmula, ahora vamos a identificar a u. En este caso, u sería el argumento, x cuadrada más 3x menos 9. Y ahora tenemos que derivar a u. La derivada de u simplemente es 2x más 3, que es lo que está escrito en la parte de acá. Y ahora sí, apliquemos la fórmula. Entonces, al aplicar la fórmula, pues el resultado dice que es una división, donde en la parte de arriba va la derivada de u. Pues aquí ponemos una línea de división, en la parte de arriba ponemos la derivada de u, y en la parte de abajo ponemos a u. Y este es el resultado de nuestra derivada. Bien, veamos un último ejemplo. La derivada de e a la x cúbica más x. En este caso, esta es una función exponencial y su exponente consta de dos términos, x cúbica más x. Este es el exponente de nuestra función exponencial. Bien, así que para derivar a esta función, vamos a proponer la derivada de la función exponencial, la derivada de e a la u. En este caso, tenemos que identificar a u. U sería x cúbica más x. Y la derivada de u, pues simplemente es 3x cuadrada más 1. Justo lo que está escrito en la parte de acá arriba. Y apliquemos la fórmula. Nos dice que es la derivada de u, en este caso aquí está, por la función exponencial tal cual. Entonces, por e a la x cúbica más x. Entonces, pues ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Bien, este tema lo pueden encontrar en los libros de Sill y de Salas, de Cálculo Trascendentes Tempranas y Cálculos de una variable.